nos suministran. Bueno, dicho eso, entonces vamos entonces ahora sí a entrar a este tipo de presentación el día de hoy, en el cual nuestra agenda está incorporada en 4 aspectos importantes. Un aspecto no menos importante es el marco legal frente al COVID-19. El tema 2, vamos a tratar sobre algunos protocolos para sectores económicos, ahora más que hemos empezado a la reapertura en casi en los sectores que tienen mayor relevancia en nuestro país. El tema 3, algunos lineamientos para que el retorno a la normalidad frente al COVID se vaya llevando de la mejor manera. Y por último, vamos a poder citar en el tema número 4 lo que es la herramienta de verificación para la gestión, que es parte importante de las experiencias que nosotros como consultora hemos venido desarrollando a través de nuestros propios clientes, ¿sí? Dicho esto, vamos a tratar que en una hora logremos complementar estos 4 temas muy importantes para ustedes, para las personas pues, que nos siguen y obviamente pues, puedan ustedes complementar las informaciones que tienen ustedes hoy en sus actividades laborales. Como aspecto del marco legal, lo que quiero yo especificar muy puntualmente es darles a ustedes luces de saber de que contamos con un código de trabajo. En el artículo 282 se habla específicamente sobre la protección de la vida y la salud en el trabajo. Esto nos lleva muy particularmente a que los empresarios y el Estado panameño tengan pues la corresponsabilidad de proteger la salud humana y específicamente a los trabajadores. Inmerso, los trabajadores también cumplan con sus deberes y derechos en cumplimiento a su salud en el trabajo. Posteriormente a este código de trabajo nacen, basado a las acciones de los sectores económicos, se crea un decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo de 2020, donde se establecen medidas de carácter laboral para evitar contagios del COVID en las empresas del país. Todo esto basado a lo que inicialmente, una vez que se generó específicamente la alerta y el estado de emergencia en el mes de marzo, día 13 de marzo, el Estado comienza a desarrollar una serie de lineamientos o decretos ejecutivos para ir normalizando o estandarizando las actividades que debemos estar apegados a lo que es afrontar la enfermedad COVID-19. No menos importante, también mencionamos 2 informaciones que hoy por hoy las empresas deben estar tomando notas, que viene siendo con el decreto ejecutivo 2 del 15 de febrero de 2008, que es donde se protocoliza la reglamentación de la seguridad, salud e higiene, pero dentro de la industria de la construcción. Por otro, gestionada por la Caja de Seguro Social, entra lo que es la resolución 45.588-2011 de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en donde se reglamenta generalmente lo que es la prevención de riesgos profesionales y de seguridad e higiene en el trabajo. Estas 2 herramientas normativas nos ayudan para ir normalizando las acciones desde hace muchos años atrás. Sin embargo, ahora, frente al COVID, el Estado, basado a estas normativas anteriores, comienza a generar una serie de medidas importantes para ir protocolizando y comunicando a la sociedad panameña las intervenciones que deben ir cumpliendo para ir regularizándose con esta temática actual. Por tanto, luego de estos aspectos mencionados anteriormente, el Mitradel, en conjunto con el MINSA, con los representantes del sector del trabajador y del sector empresarial, genera una resolución ministerial del trabajo, la DM 137-2020, del 16 de marzo, en donde se adopta en todas partes el protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral para la prevención ante el COVID. Dicho esta resolución, se van desarrollando otras resoluciones, como la resolución 399, que autoriza la reactivación, operación y movilización de las actividades comerciales de ferreterías y entre algunas otras dentro del sector económico que tienen un impacto de aglomeraciones de personas. Esto nos lleva a que el MINSA genera otra resolución para ir normalizando este retorno paulatinamente y brinda estos lineamientos en la resolución 405 del 11 de mayo de 2020. Dentro del Ministerio de Trabajo
como en el Ministerio de Salud se presentan diferentes guías que de hecho son guías que han desarrollado por expertos nacionales e internacionales y son basadas, obviamente, casi toda la presentación que vamos a estar desarrollando están basadas a estas guías, pero desde el punto de vista y criterio de la experiencia que nosotros hemos venido desarrollando para ir dando respuesta a empresas clientes. Posteriormente a estas guías, que también vamos a mencionarlas ahorita, como información fidedigna y transparente y directa a lo que el Estado panameño impone para alinearnos, eso lo vamos a ver más, un poquito más ahorita con respecto a lo que estamos viendo dentro de lo que es la agenda. Posteriormente vemos lo que es la resolución del Ministerio de Trabajo, que es la DM 154 del 20 de mayo de 2020, en donde se expresa específicamente la necesidad de presentar documentos y realizar planes, yo le llamo a estos planes de contingencia o planes de respuesta frente a la pandemia. Y esto lo desarrolla en conjunto Mitradel, que es el que protocoliza la información y lo recibe, y en conjunto con el MINSA, pues evalúan este plan de contingencia para que pues, las empresas que están aperturándose a la normalidad frente al COVID, pues vayan cumpliendo con algunas normativas locales. De hecho, lanza esa resolución del Ministerio de 154, lanza unos artículos que modificaba específicamente la anterior resolución, específicamente en el artículo número 6, en donde se da responsabilidad a otras personas involucradas dentro del contexto de la salud y en el trabajo, ampliando un poquito más la parte profesional, quien puede desarrollar este tipo de programas. Eso se hace con la resolución ministerial de trabajo, la DM 155, del 25 de mayo. Posteriormente a eso, con la resolución 1420, del 1 de junio, se ordena el uso de mascarillas o barbijos, en todo el territorio de la República de Panamá. De hecho, hoy día sabemos que nadie puede estar saliendo a las calles si no cuenta con estas mascarillas o barbijos, y al no salir con estos equipos de protección individual, pues tienen que pagan unas multas respectivas y obviamente el Estado está muy beligerante en este tipo de protocolo de seguimiento hacia las comunidades y hacia nuestra sociedad. Por último, para no alargar tanto lo que es el marco legal, pero sí importante saber de que tenemos que prepararnos con respecto a lo que ya existe y debemos ir alineándonos paulatinamente dentro de lo que es el seguimiento del ordenamiento normal para afrontar el COVID. Presento estos tres últimos dos resoluciones y un decreto ejecutivo final, en donde para nosotros son nuevos, muy particularmente porque es lo que estamos viviendo ahorita, de la semana pasada y esta, en donde hemos estado pues ya desarrollando actividades del sector económico que aglutinan mayor cantidad de personas y obviamente hay que ir cumpliendo con lo que el MINSA y el Ministerio de Trabajo pues está indicando como responsabilidad social y empresarial. En este caso, pues tenemos la resolución 792 del 21 de agosto, en donde comienzan a autorizar la reactivación y operación y movilización de algunas otras actividades que a nivel nacional que deben ir comenzando a regularizarse para activarse y mover el movimiento económico en Panamá. Por otra, la resolución 856 del 4 de septiembre, esta es una reciente, nueva, que también autoriza la reactivación, operación y movilización de algunas otras actividades a nivel nacional y específicamente del sector profesional, del sector construcción y otros sectores que están aglutinados dentro de las actividades comerciales e industriales en Panamá. Por último, contamos con el decreto ejecutivo 1036 del 4 de septiembre, que levanta, ahora sí, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas específicamente nuevas, en las cuales pues, los promotores, subcontratistas, dueños de empresas constructoras deben estar cumpliendo las otras medidas que están concernientes a las que ya están estipuladas en los decretos o en las resoluciones anteriores citadas en el marco legal.
Con esto contemplamos lo que nosotros llamamos lineamientos de la autoridad frente al COVID y el marco legal. Ahora vamos a dar a conocer a ustedes protocolos que están citadas dentro del decreto ejecutivo o dentro de las resoluciones anteriores, y específicamente en esta resolución, la DM 137 del lunes 16 de marzo de 2020, en donde definimos específicamente, donde se define objetivos y desarrollar los siguientes alcances para poder protocolizar las acciones operativas dentro de las empresas. Uno de los primeros objetivos que cita este protocolo en la resolución DM 137 de 2020 es proporcionar a las empresas y a los trabajadores lineamientos y medidas específicas que se deben seguir para la prevención del COVID a fin de evitar el contagio, así como el establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata al existir alerta de un posible caso dentro de la organización. Por ende, ese objetivo que nos alienta para ir conociendo sobre los aspectos que debemos ir cumpliendo, se indican dentro de esa definición del protocolo 4 aspectos importantes que yo le llamo alcances de este pequeño proyecto que todas las empresas deben ir regularizándose. El primer alcance es la información general sobre lo que es el coronavirus COVID-19 en Panamá. 2. La creación y las responsabilidades del Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención y atención al COVID. Medidas y acciones generales para la prevención del COVID dentro de todas las empresas en Panamá. Y medidas y acciones específicas para la prevención dentro del sector económico. Luego, dentro de la resolución DM 405 del lunes del 11 de mayo de 2020, se dan una estructura para lo que es elaborar el plan de respuesta o el plan de prevención ocupacional frente al COVID, muy particularmente. Pero dentro de estas medidas, que son medidas sanitarias para las operaciones de empresas por COVID-19, nosotros, a nivel de la consultoría PESO, hemos querido también presentarlas a ustedes 2 recomendaciones generales para la implementación de esas medidas, de las cuales estaríamos también citando dentro de esta estructura de esta presentación. Una de ellas es para asegurar una adecuada implementación del protocolo, que son recomendaciones propias nuestras, y la segunda es para prevenir la enfermedad COVID-19. Dentro de las medidas sanitarias son las que ya están estructuradas dentro de la resolución DM 405-2020. Un segundito. Muy bien. Ok, estaba viendo los mensajes en vivo, que todo marcha correctamente. Muy bien, en esta parte de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas, dentro de lo que es la resolución DM 405-2020, del lunes del 11 de mayo, comentábamos antes que yo, a nivel de la consultora, queremos ayudarlos a ustedes de asegurar una adecuada implementación de estos protocolos. Y estos puntos que estaré citando serían las que nosotros recomendamos con el propósito de que a ustedes se les sea mucho más amigable y de manera más proactiva y preventiva la acción que tienen que ustedes que implementar. El primer punto es, y recomendamos, organice un comité especial. Eso es importante. Organice un comité especial e identifique a los encargados designados, definiendo roles, funciones y responsables de cada miembro del comité. Otro aspecto importante en la recomendación es genere un procedimiento pasos sobre la forma en que se comunicarán las medidas determinadas por el comité especial y cómo se llevará un registro actualizado sobre la tarea diaria realizadas. Otra recomendación: establezca un plan de capacitación y un programa de capacitación para trabajadores con temas de COVID. Otra acción dentro de la recomendación: capacite a los trabajadores sobre las medidas básicas para evitar el contagio y propagación del COVID. Y aquí nosotros vamos a recomendar, bajo las presentaciones, informaciones oficiales y actualizadas en las que contamos nosotros, que son informaciones obtenidas dentro del sitio del MINSA, sitio Mitradel y sitio de la OPS o OMS a nivel internacional.
Y, importante, define un plan de difusión y medios necesarios para dar a conocer las medidas de prevención y control frente al COVID-19. Estas serían, obviamente, como comentábamos antes, para poder asegurar una adecuada implementación del protocolo, estas 5 puntos importantes como recomendación, que nosotros pues ya desarrolladas antes con nuestros clientes ha funcionado y hemos generado buenas prácticas con respecto a esta metodología. Siguiendo la agenda dentro del plan, una de las recomendaciones que citábamos era informar o buscar información fidedigna o oficiales con respecto a la enfermedad COVID. En este aspecto, los sitios que están citados en esta diapositiva es el primer recurso que nos va a permitir reorientar a la población local y obviamente a la población del trabajo para que dentro de ese recinto laboral se tomen decisiones informadas para cuidar obviamente la salud y prevenir rumores y desinformaciones que dentro del entorno en que vivimos y nuestra cultura pues existe, y por lo tanto para poder ajustarnos a las informaciones oficiales es muy importante que ustedes se concentren específicamente dentro de estas páginas web que estamos citando. Es importante también pues comunicarles que cada institución pública o privada, empresa y sector económico debe manejar la información actualizada y oficial del COVID en Panamá y debe contar con las guías y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y tiene la responsabilidad de mantener informados sobre la situación del COVID a sus colaboradores y los debe capacitar periódicamente sobre el tema y vigilar el estricto cumplimiento de las mismas. Dicho esto, pues en estos momentos presentamos el sitio web nuestro, en donde nosotros presentamos noticias constantes frente al COVID y actualizadas, siguiendo obviamente las líneas oficiales a nivel local y a nivel internacional. En el MINSA se cuenta la página web de ellos, en donde, de igual como hemos comentado, y pueden ustedes observar la imagen, ustedes pueden identificar que esta es el sitio web oficial del MINSA aquí en Panamá. En el de OPS-OMS, en esta organización, también se muestra la información actualizada y se cuenta dentro de esa información actualizada dos aspectos importantes que tenemos que acatar nosotros como parte de la sociedad panameña. Uno es la comunicación en la línea 169 y el número de WhatsApp 6997-2539. Estas líneas son importantes que la sociedad panameña cuente para poder garantizar obviamente la comunicación con las vías oficiales y obviamente para poder centralizar las llamadas y que la respuesta de las emergencias de salud del Estado panameño brinden las soluciones respectivas. El que se dice Yo Me Informo Panamá.org es otro site también importante y oficial en las cuales ustedes pueden visitarlo de tal manera que permite tener informaciones fidedignas y oficiales del Estado panameño. Con esto podemos nosotros terminar con respecto a las informaciones oficiales o sites importantes que ustedes, parte de la sociedad panameña, deben ir involucrados o deben tener conocimiento de hecho para ir normalizando o teniendo contacto con la información fidedigna o real por estas web oficiales en Panamá. Siguiendo el tema de de poder asegurar algunas acciones de implementación para el protocolo que ustedes tienen que ir desarrollando, considero nosotros a nivel de nuestra metodología PESO realizar 6 aspectos importantes que dentro de nuestra metodología abarca las acciones anteriores. El realizar, el consultar, evaluar, el establecer, el ajustar y estandarizar son parte de nuestra metodología y están inmersas en los puntos que vamos a citar. Lo importante dentro de lo que es el proceso de la elaboración del plan de contingencia o el plan de respuesta frente al COVID,
lo que primero tenemos que nosotros realizar es una planificación de las operaciones diarias. Aquí, cuando hablamos planificar las operaciones diarias, lo que estamos queriendo decir es que queremos preventivamente simular las operaciones que se van a estar desarrollando en el curso una vez que pongamos puesta en marcha la apertura de nuestras propias instalaciones, nuestros propios establecimientos. Con esta planificación, nosotros consideramos que va a ayudar a evaluar la implementación de sus medidas con su equipo de trabajo. Otra cosa importante, consulte con su equipo de trabajo, o sea, con sus trabajadores, la correcta aplicación de las definiciones que se han establecido y sobre todo en el cumplimiento de las funciones y las responsabilidades asignadas. Esto es importante que el empleador, en conjunto con sus colaboradores, haga una construcción mutua y se haga una coordinación dentro de esa planificación para que se efectúe un proyecto o un plan de contingencia atinado de acuerdo al establecimiento en el cual se está desarrollando el plan de emergencia. Es importante comunicarle a la sociedad panameña que no olvide realizar evaluaciones operativas periódicas de resultados de estas simulaciones. Una cosa es que yo escriba dentro de un plan de contingencia, un plan de respuesta a la información en papel, y la otra es el seguimiento de esas documentaciones en el transcurso del inicio del proyecto o dentro del proceso de la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, es importante no olvides realizar estas evaluaciones operativas periódicamente. Es importante que se establezca un plan de acción para subsanar las desviaciones levantadas. Claro, una vez que nosotros hacemos las evaluaciones operativas periódicas, va a haber algunas acciones que no están cumpliendo a los objetivos que nos hemos generado dentro del proceso de planificación, y claro, a esas desviaciones que no están cumpliendo a los objetivos planteados, pues debemos ir reajustándolas a través de la puesta en marcha de este proyecto. Por lo tanto, una vez que nosotros protocolizamos este plan de acción, debemos entonces posteriormente ajustar y corregir las orientaciones que se han citado en el trayecto del proceso metodológico de esta implementación de este plan, y es necesario volver a verificar y obviamente asegurar que se apliquen los cambios y estos cambios estandarizarlos por medio de procedimientos. Estos aspectos en donde yo estoy mencionando como aspectos de implementación del protocolo, obviamente son importantes, de las cuales se sumerge obviamente el plan de contingencia o el plan de respuesta para ir cumpliendo el retorno a la normalidad de las empresas frente al COVID. Dentro de la resolución de M405 también se establecen, como habíamos dicho antes en el marco legal, otras medidas para prevenir la enfermedad del COVID. De estas medidas, vamos a mencionarlas muy rápidamente, que están especificadas en lo que es el lavarse las manos, al momento de toser, taparse la boca y contar con las mascarillas respectivas y adecuadas, limpiar frecuentemente la área de trabajo. Es importante, como indica el protocolo, mantener 2 metros de distancia de una persona a otra, y obviamente también evitar el saludo con la mano y el beso, obviamente. Y no menos importante, evitar tocarte la cara con las manos sucias. Estas medidas ya están muy reconocidas a nivel laboral. Sin embargo, no es menos comentarles nuevamente la importancia de vida que dentro de un recinto laboral debemos ir contando con estas medidas y que deben ser periódicamente desarrolladas. Dentro de lo que es la organización del comité especial, nosotros le llamamos al Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID. Este comité es como decir, sería otro comité del comité de empresa que ya existe dentro del establecimiento. Es muy importante citar dentro de este comité especial que no es el comité de empresa, esto es importante resaltarlo, no es el comité de empresa, es un comité especial específicamente para responder a la enfermedad COVID-19. ¿Ok? Por lo tanto,
Es importante citar que dentro de 2 a 10 trabajadores se debe contar con 2 personas miembros del comité especial. Cuando se habla de 11 a 40 trabajadores, se debe contar como miembro del comité 4 personas. Y de 41 a más personas dentro de un establecimiento, se debe contar con 6 personas dentro del comité especial. Unos segundos, por favor. Okay, muy bien. Seguimos y continuamos con el proceso de la presentación. Es importante reconocer que el comité especial, que viene siendo un comité en donde su conformación debe ser paritario, o sea, debe ser conformado tanto por el empleador como por los trabajadores. Debe haber una equidad entre esa creación. Es importante indicarles a ustedes cuáles serían los aspectos que debemos nosotros contemplar para la creación de este comité especial. El primer punto se habla sobre que es importante que se dispongan los números par para que exista la misma cantidad de representantes del trabajador y del empleador, ¿sí? Si son 2 personas, porque la cantidad de personas en el establecimiento es solamente 2 o una, debe tener una del empleador y una del trabajador, ¿sí? Si estamos hablando, como lo decíamos anteriormente, de 11 a 40 serían 4 personas dentro del comité, debe ser entonces 2 empleadores y 2 trabajadores. Inclusive, si dentro del establecimiento hay sindicatos de trabajadores, es importante que dentro de esos 4 debe haber uno por parte del sindicato. ¿Ok? Las empresas que tengan diferentes proyectos de construcción o sucursales deberán crear un comité para cada una de las mismas. Esto es importante. No podemos centralizar un comité especial para una sola sucursal. No. Todos los centros de trabajo o sucursales o proyectos de construcción deben contar con un comité especial para llevar este protocolo de seguimiento. El término de funcionamiento del comité será por el tiempo, importante comentarles esto, que esto está indicado así en la normativa, dice por el tiempo que dure la pandemia por el COVID, indicado por la OMS y debidamente confirmado por nuestro Ministerio de Salud. Como dije antes, este comité es exclusivo para atender la prevención y atención del virus dentro de la empresa. Por lo tanto, si existe un comité de empresa, ese comité de empresa es para llevar las estrategias y de la misión de la empresa, pero ese no puede estar ligada al comité especial que se está llevando para dar frente a esta enfermedad dentro del establecimiento. Esto es muy importante citarlo. Como responsabilidad dentro de lo que es el comité especial, las personas que son miembros de ese comité, ¿cuáles son sus responsabilidades? Cito 2. Una de ellas es que el comité COVID-19 servirá como un agente supervisor, como dice así aquí en la presentación, encargado de revisar y actualizar los protocolos y procedimientos al control del COVID de la empresa o institución y de monitorear el cumplimiento de todas las medidas determinadas por la empresa para garantizar la salud de los colaboradores y clientes, coordinando con el enlace regional del Ministerio de Salud. Con esto quiero decir que este comité es el ente fiscalizador, evaluador, supervisor, inspector de las acciones que se están desarrollando dentro de un establecimiento. Las empresas que cuentan con el Comité de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo, en conformidad a lo establecido en los reglamentos generales de prevención de riesgos profesionales y de seguridad e higiene en el trabajo, citados en el decreto ejecutivo número 2 de la construcción y en la resolución citada de la Caja de Seguro Social de 2011, estos comités pueden realizar el rol de vigilancia del riesgo biológico que nos atañe en el momento del COVID. Sin embargo, es muy importante citar es que no se puede desligar de las otras responsabilidades que este comité tiene para asegurar el bienestar de salud en el trabajo en su establecimiento. ¿Ok? Eso es importante también citarlo.
Otras responsabilidades por parte del comité especial es establecer un mecanismo para detectar oportunamente a trabajadores sintomáticos y asintomáticos de COVID. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Es importante que este comité debe reportar a las autoridades sanitarias cada caso con síntomas del COVID. Es una responsabilidad por el empleador que esto se cumpla. La comunicación y la capacitación de los trabajadores de hábitos de higiene e implementación y autorizaciones de protocolos. El comité puede desarrollar este tipo de actividades de comunicación y también las capacitaciones respectivas o solicitarle a la Caja de Seguro Social el desarrollo de este tipo de actualizaciones correspondientes o bien solicitar las acciones de tercerización de capacitaciones a cualquier otra empresa que cumpla con este tipo de conocimientos. Desarrollo, divulgación y colocación de material informativo alusivos a la medida de higiene con respecto a los síntomas, los números telefónicos de contacto para emergencias, entre otros. Esto, como responsabilidad de este comité, él debe, obviamente, desarrollar este tipo de actividades de divulgación dentro de las obras de construcción, dentro de las sucursales respectivamente, y que obviamente tengan una normalización, una estandarización donde están ubicadas para que el material informativo sea visible a los trabajadores. Estos son respecto a las responsabilidades del comité especial. Otro aspecto no menos importante dentro de la responsabilidad está desarrollar una logística oportuna que garantice un equipo de protección individual adecuado. Eso es importante. El comité especial debe preparar el equipo necesario con que debe contar los trabajadores para efectuar las actividades y procesos de trabajo. Revisar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos relacionados frente al COVID y su actualización permanente. O sea, la actualización permanente de estos procedimientos es importante que se esté dando por este comité. Monitorear el cumplimiento de todas las medidas determinadas por la empresa para garantizar la salud de los trabajadores y visitantes. Mantener la confidencialidad de la información que resulte de alguna persona que tenga un caso y ya tiene la enfermedad. Llevar una bitácora con la información de la empresa, los trabajadores, registros, reuniones. Todas estas cositas lo vamos a ver más adelante a nivel de las herramientas de gestión que nosotros consideramos como herramientas de apoyo para cada uno de ustedes. Por último, dentro de lo que son las responsabilidades del comité, y hemos dicho ya y lo hemos mencionado, es la inspección e identificar las áreas de alto riesgo y aplicar los protocolos de seguridad necesarios. Y, importante, organizar las brigadas de primeros auxilios y la respuesta rápida con respecto a las capacitaciones correspondientes que el personal obviamente debe nutrirse para tener conocimiento oficial de esto que hemos estado en estos momentos hablando. En términos generales, comunicamos aquí que el comité por representantes de la empresa y de los trabajadores se debe procurar el consenso para que la empresa alcance la meta de producción y se practique las medidas de seguridad correspondientes. O sea, el comité que se conforma, ya sea representante por la empresa y por el trabajador, lo que se debe generar acá, bajo este perfil de la responsabilidad del comité especial, es que en ambas partes debemos procurar que la actividad laboral se lleve de la mejor manera. Aspectos sobre medidas preventivas hacia los trabajadores y como controles generales, pues citamos 4, 5, 6 aspectos importantes. Una es la higiene de manos frecuentes, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el equipo de protección personal, la limpieza y desinfección y el manejo adecuado de desechos. Toda esta información la pueden ustedes encontrar en campus virtual, panamá.campusvirtual sp.org, en donde hay diferentes guías y orientaciones referentes a este tema y en la cual ustedes pueden descargar esa información para generarlo dentro de los pasillos o paredes de información visual para sus trabajadores. Por ende, pues lo voy a citar ahorita de una manera mucho más expresiva, el aspecto que ustedes deben contemplar como aviso de información visual. Por ejemplo, el de lávase las manos y considerar dentro de la parte teórica poner
Uno, manos. Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Esto, por ejemplo, como una información, como aspectos claves para combatir el COVID, son informaciones que ustedes, dentro de su establecimiento, pueden ustedes ir normalizando. Otros aspectos importantes con respecto al codo, dice, por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente y lávate las manos. Sí, estos son pasos que consideramos que poner dentro de los avisos, dentro de establecimientos, que pueden ayudar mucho para estar preparados frente al COVID. ¿Sí? Con respecto a la distancia, con respecto a las sensaciones. Con respecto a cómo utilizar una mascarilla, aquí hay unos procesos lo que nosotros debemos hacer para utilizar una mascarilla higiénica de tela de forma segura. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de utilizar la mascarilla es lavarnos las manos. He visto y he notado mucho en los recintos laborales que esto no se hace. Aquí lo que queremos es tratar de informarles a ustedes cómo se debe utilizar la mascarilla de manera higiénica y cómo generar el protocolo adecuado. Recuerden, lavarse las manos antes de tocar la mascarilla. Comprueba, eso es importante, que la mascarilla no esté dañada ni sucia o esté mojada. Ajústese las mascarillas a la cara de modo que no queden aberturas por los lados del área de la mascarilla y su rostro. Cúbrase la boca, la nariz y la barbilla. Muchas personas descubren la nariz y solamente se lo ponen en la boca y la barbilla y no están haciendo el proceso adecuado. Evite tocar la mascarilla con las manos. Muchas personas, tanto en los pasillos, en oficinas, como en la calle, vemos personas que nos están tocamos mucho la cara para poder arreglar la mascarilla, y eso no debe realizarse. Podemos utilizar un pañuelo húmedo y con el pañuelo húmedo tocarla y poder manipular la mascarilla, pero con la mano sucia no podemos tocar la mascarilla. Lávese las manos antes de quitarse la mascarilla y esto debe ser frecuente. Cuídese la mascarilla, quítese la mascarilla por las tiras, no por la boquilla de la misma, sino no por la tela ni por la parte luminosa que tenga la mascarilla, la mascarilla que ustedes utilicen, sino que deben ser quitadas por medio de las tiras. Al quitarse la mascarilla, manténgala alejada de la cara y guárdela en un recinto plástico, inocuo, obviamente inocuo, si es necesario utilizarla después. Si no, de igual manera, desecharla en ese recinto plástico y botarla a la basura. Si esta mascarilla se pueda lavar, obviamente una vez al llegar a la casa, quítese la mascarilla, enjuáguenla, déjenla en reposo unos minutos, pónganle lo que es el jabón o alcohol, ¿no?, necesario para higienizarla, y al final de ese proceso, importante, lavarse las manos. ¿Qué es lo que no debe hacerse? No utilices mascarillas que parezcan dañadas. No lleve una mascarilla que le quede suelta. No se ponga la mascarilla por debajo de la nariz. No se quite la mascarilla cuando haya alguien a menos de 2 metros de distancia. No utilice mascarillas que dificulten la respiración. Eso es muy importante. No utilice mascarillas sucias o mojadas y no comparta su mascarilla con ninguna persona. Bien. Siguiendo pues la línea de seguimiento de la transmisión, contamos. Preparativos para el COVID-19 en su establecimiento de trabajo en Panamá. Para los gerentes de los centros de trabajo, ¿cómo debemos proteger a nuestro personal? Lo primero que debemos es instale un puesto de recepción a la entrada del establecimiento. Eso es importante, ya lo hemos visto anteriormente, ya algunos que hemos visitado algunos establecimientos, que hemos salido de nuestra casa, hemos visto este tipo de acción, de una recepción específica dentro del área de la entrada del establecimiento, o ya contamos con un sistema digital en donde se nos cuenta el nivel de temperatura.
¿no? Y tenemos un guardia de seguridad o un vigilante para poder darle el aviso de entrada y la bienvenida al establecimiento. 2. Coloque en ese proceso del establecimiento, coloque carteles y entregue folletos para recordar a los usuarios y a los visitantes que practiquen, esto es importante, una buena higiene respiratoria y de las manos. 3. Recomendamos prepare un área de espera bien definida y separada para casos sospechosos del COVID. Este punto 3 poco lo he visto en los establecimientos. Es algo que nosotros recomendamos para tratar de aislar a la persona que tiene la temperatura alta o sentimos que tiene una situación de enfermedad del COVID al momento de percibirlo, ¿no? Y obviamente para generar lo que es el proceso de cuarentena, sepáralo del lugar donde él se encuentre y automáticamente, pues, es importante llamar al Ministerio de Salud con las líneas comunicadas antes, como la línea 169, para reportar el caso y que el MINSA pues, pueda responder adecuadamente hacia esa emergencia. Punto 4. Coloque soluciones a base de alcohol o instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón dentro del establecimiento. Manténgase alerta por si alguien tiene síntomas. Y esto es con respecto a lo que se comunica en el punto 3 anterior. Seguimiento dentro de lo que es el seguimiento de los preparativos para los establecimientos de trabajo en Panamá. Una de las cosas que debemos estar muy claro de lo que ya hemos dicho ahora a nivel visual, consideramos la parte de el aislamiento o la separación de 2 metros, que es lo que nos regula aquí en Panamá. Algunos países hablan de 1 metro, pero lo importante es que acá hablamos de 2 metros, pero inclusive debemos contar con nuestra mascarilla higiénica de seguridad para prevenir el contagio. Lo importante entonces sobre esta presentación es la separación de 2 metros de una persona y otra. Otra acción que podemos nosotros considerar o recomendar a nuestros clientes es que si no hay mamparas de separación de un escritorio con otro, lo que podemos es mantener dentro del escritorio, obviamente, el 2 metros de distancia, ¿sí? El 2 metros de distancia entre un escritorio y otro para tratar de mantener el distanciamiento necesario y el cumplimiento a los aspectos que nos indica el Ministerio de Salud. Si hay dentro del área de trabajo, no están organizados de manera lineal, sino que están de manera circunscrita dentro de un área dispersa. De igual también debemos mantener la distancia de 2 metros, tanto del frente, de atrás y a los lados, ¿no? Eso es también importante citarlo con respecto a la presentación que estamos citando en este momento acá. Por ejemplo, cuando nosotros pues tenemos contacto con personas, uno de los aspectos que nosotros recomendamos, y ya lo hemos visto tanto en los supermercados como en algunos otros establecimientos, un vidrio que recubre el despacho de atención hacia el cliente. Si no tenemos la separación debida dentro del establecimiento, nosotros recomendamos poner mamparas, ya sea de vidrio o de madera, ¿sí? Aquí como ustedes están observando aquí en esta diapositiva. En la siguiente vemos ahora es la atención al público, personas que nos llegan y miren que lo importante aquí es ver el distanciamiento. En este caso particular son 2 sillas ergonómicas o estándar que se pueden ver dentro de una sala de visitas y miren la importancia de poner 2 sillas, ¿no? entre cada una de las personas para la atención a esas personas que nos visitan a nuestro establecimiento. Ya sea 2 sillas, como lo hemos estado viendo acá, o las mamparas respectivamente. ¿Sí? De otra forma, si tenemos cubículos, esto lo hemos visto mucho en los centros bancarios. Por ejemplo, clientes nuestros tienen este tipo de puestos de trabajo y la importante aquí es la consideración que deben contemplar la distancia entre uno con respecto al otro,
¿no? Y la ausencia, obviamente, de un puesto de trabajo con respecto a un puesto con una persona y con respecto a la otra persona. Esto ayuda mucho también a manejar, obviamente, el distanciamiento o la acción que nos regula el protocolo de bioseguridad en nuestro establecimiento. Bien, seguimos con la otra. Hemos visto, por ejemplo, mucha preocupación por parte de clientes y personas que nos llaman mucho en nuestro chat, cómo hacer el distanciamiento cuando nos encontramos en un elevador. Comúnmente hemos visto este tipo de elevador de esta manera, lleno y completamente, teniendo obviamente la mascarilla, pero no guardando el distanciamiento adecuado. Lo común, debemos tener esta forma de hacerse, ¿no? Dentro de un elevador, dependiendo también la capacidad del elevador. Por ejemplo, este es un elevador que comúnmente utilizamos mucho en los centros de los moles, de Albrook Mall, por ejemplo, lo de Metro Mall. El tamaño de esos elevadores, más o menos la capacidad, o es el distanciamiento que debemos nosotros contemplar para establecer la precaución debida ante el COVID. Ya esto lo hemos citado. Con respecto a las reuniones dentro de nuestro establecimiento, miren la manera cómo se deben ir adecuando. Esto no es adecuado, esto sí es adecuado, dependiendo también el tamaño de la mesa que corresponda, pero siempre manteniendo ya sea de 1 a 2 metros y todos teniendo la mascarilla de seguridad. Bueno, con lo anterior, lo que nosotros hemos querido buscar es decirles a ustedes lo que visualmente qué aspectos debemos nosotros ir trabajando para ir desarrollando o ir cumpliendo los protocolos de bioseguridad en nuestro establecimiento. Posteriormente, dentro de la resolución DM405, establecemos aquí algunos horarios, se dice en la normativa, establecer unos horarios especiales y restricciones de número de personas, así como otras modalidades como el teletrabajo. Ya esto lo hemos estado viviendo, hemos visto muchos clientes que tienen a sus trabajadores con riesgo en sus casas, haciendo la función del teletrabajo, y los que no están dentro de su recinto laboral. Y obviamente pues se va cumpliendo con las acciones y el establecer horarios especiales pues ayuda mucho a mitigar obviamente las acciones frente al COVID y generar obviamente la bitácora de seguimiento con respecto a la enfermedad. Vemos también algunos puntos con respecto al control de síntomas de los colaboradores y clientes, el control de temperatura, la manera como se debe desarrollar. Muy importante citarles que personas que tengan por arriba de 38 grados centígrados o más, es importante comunicar a Rosa con la línea 169 del número de WhatsApp o por número directo a Rosa específicamente, ¿no? Esta es la línea que nos ayuda mucho para hacer las instancias necesarias para crear la emergencia de vida, para protegerlos a ustedes, como a proteger a la persona que está sufriendo una situación de malestar en ese momento. ¿Ok? No menos, vamos a ir adelantando, ya nos queda poco tiempo. Esta es una presentación bastante densa, pero lo importante es tratar de darles a ustedes acciones actualizadas a la fecha que tenemos para que ustedes puedan ir protocolizando las actividades y vayan cumpliendo con los lineamientos para este retorno actual. Con respecto a la limpieza y desinfección de áreas y superficies frecuentes, vemos este pequeño flyer en donde debemos identificar cuáles serían las zonas que debemos nosotros limpiar y desinfectar. Como hemos visto, las mesas, los escritorios, los teléfonos celulares, nuestros vehículos, timón, tablero, frenos, los vasos, por ejemplo, las sillas donde estamos sentados, y esto hacerlo de manera periódica. No lo estoy inventando yo, esto está dentro de lo que es la resolución DM405-2020 del 11 de mayo del año 2020. Con respecto a la resolución DM405 en el punto 8, manejo de estrés laboral, nosotros hemos venido trabajando en esto del bloque 1, inmerso al bloque 2, con algunos webinares que de hecho ya están levantados en nuestro canal de prevención, llamado así Prevención Peso, nuestro canal en YouTube, en donde manifestamos temas relacionados a cómo debemos bajar
o minimizar o manejar con mucha claridad el estrés laboral, ya sea por medio haciendo ejercicios o el distanciamiento o el tema de descanso periódico con respecto a las actividades laborales en el área de trabajo. Y estos webinars que ya hemos mencionado en el pasado, como les comentaba, pues, ustedes los pueden ver y considero que pueden nutrirse sobre esa información de los expertos que ya hemos citado anteriormente, pueden ilustrar correctamente este manejo del estrés laboral. Con respecto al seguimiento de este manejo del estrés laboral, lo que nosotros recomendamos es lo siguiente. Es normal sentirse triste y es importante porque hay personas que se sienten rechazados, se sienten tímidos con respecto a esto y se preguntan ¿y por qué yo estoy así? Siéntense ustedes tranquilos porque esto es normal, sentirse de esta manera, sentirse estresado o abrumado de tanta información por las crisis que estamos viviendo. Eso es normal. Para ello, pues debemos darle respuesta y controlarla. ¿De qué manera? Lleva un modo de vida saludable, importante, como lo hemos dicho en los webinars anteriores, una alimentación adecuada, dormir las 8 horas reglamentarias, el ejercicio periódico, semanal y un contacto social importante con sus familias y amigos. Hable con personas de confianza cuando te sientes con algún malestar de estrés, con una sistematología a nivel corporal. Hable con una persona de confianza. No lo dejes pasar. Importante, no bebas alcohol, no fumes ni consumas drogas para lidiar con estas emociones que estamos viviendo. Si tienes alguna inquietud, vaya al médico, ¿sí? O hable con una persona de confianza, hable con su psicólogo, ¿sí? Es importante esto. O escribirnos a nosotros, para eso estamos, para nosotros poder remediarlo y enviarlo a las personas que tenemos contacto, que le pueden dar las orientaciones respectivas necesarias. De nuestro canal YouTube, ustedes luego van a poderlo ver. Y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos venido haciendo, pueden hacérmela dentro del chat en vivo. Mientras tanto yo estoy aquí terminando, voy a poderlas leer rápidamente para poderlas entonces responder. Nos encontramos a las 7 de la noche. Y bueno, déjenme por favor unos minutos para darle esta información que son parte importante como herramienta de gestión y las experiencias que nosotros hemos venido poco a poco llevando frente al COVID. Una de las cosas que nosotros recomendamos a nuestros clientes dentro del Team Peso, que así le hemos llamado, es modelar el acta de conformación del comité especial. Por ejemplo, de esta manera es con lo que ustedes ven a nivel visual, es lo que ustedes pueden ir protocolizando como documento oficial para registrar este modelo de conformación del comité especial. El otro es el plan de respuesta, en el cual es un documento que podrás personalizar con la realidad y definiciones de tu empresa. De hecho, esta información la contamos en nuestra página web. Ustedes los pueden descargar y pueden utilizar de referencia para que ustedes puedan hacer sus propios protocolos o controles de prevención a la exposición al COVID. Eso se encuentra en nuestra página web, grupopeso.com. Otra cosa no menos importante es la declaración del profesional de la empresa Grupo Peso encargado de la elaboración del documento o X empresa a quien ustedes le han dado la responsabilidad de que él le genere el plan de contingencia o el protocolo o los lineamientos que hemos citado en el día de hoy. Es importante que la persona que le realice esta actividad declare un aspecto de compromiso, de confidencialidad de la acción que está desarrollando. Es por esto que es muy importante que el que haga este tipo de actividad, pues lo haga una persona con los conocimientos de hecho, que tenga las titulaciones respectivas y no cualquier persona que tome un curso no oficial y que no cumpla con los aspectos necesarios para afrontar esta situación. Recuerden que estamos viviendo o estamos generando protocolos de acuerdo a personas y por lo tanto pues tenemos que cuidarnos en salud y el bienestar de cada uno de nosotros. Con respecto a la declaración tanto del compromiso por parte del que elabora el protocolo y también en la declaración del compromiso del empleador con respecto al plan de contingencia. Importante
la política de salud, de seguridad e higiene ocupacional que debe estar también estipulada dentro del protocolo. Esta política es necesaria para, nos va a ayudar como guía para poder ir comunicándolas a los trabajadores. Y de hecho, en las capacitaciones que se desarrollan, estas políticas deben estar inmersas en la cartilla de capacitación inicial. Importante en el seguimiento de este protocolo, la lista de todos los trabajadores. Si no hay una información de manera digital, hay que llevarla de manera física o manual en una bitácora o enlistarla en un programa Excel, pero lo importante es que ustedes se sepa quiénes están trabajando para dar seguimiento a la salud o en la epidemiología básica de salud a las personas que están dentro de este recinto. Eso lo indica la resolución DM-154, y este es el protocolo. Este es un formulario que les brindo para que más o menos puedan ustedes homologarlo a las actividades que ustedes puedan ir desarrollando para su empresa. Aquí tenemos ahora la bitácora. Miren que la anterior solamente llegaba, se identifica es el nombre de la persona, número de cédula, número de seguro social, los sexos, la edad, el departamento y el cargo. Y algo importante, si son internos o externos trabajando. Acá, continuando esta bitácora, se cuenta, ahí no se aprecia muy bien, pero si lo desean, me pueden escribir a mi WhatsApp o a la página web y nosotros se le podemos brindar estos formularios que son totalmente gratuitos para ustedes, que lo pueden utilizar. De hecho, en esta bitácora, en esta parte que está más larga, es como el seguimiento de la persona, de su epidemiología individual de salud dentro del recinto laboral. Si no lo tenemos de manera digital, lo podemos llevar como bitácora de seguimiento. El registro de capacitaciones, importantísimo para poder crear evidencia objetiva hacia a las personas de interés, en este caso el MINSA, el Ministerio de Trabajo, la Carrera Social, personas que nos visitan nuestro establecimiento, demostrarles a ellos que estamos cumpliendo con registros de capacitaciones de manera adecuada desde el momento que hemos protocolizado el comité de prevención. Importante la lista de miembros de la Brigada de Primeros Auxilios y de limpieza. Esto es importante protocolizarlo, no tomarlo a la ligera, sino personas vinculantes con conocimiento de hecho a primeros auxilios, que tengan los requerimientos adecuados para hacer la acción preventiva, y si no, la contratación de un proveedor tercerizado para poder llevar este tipo de actividad. Esto es importante llevarlo en cuenta. Por último, contamos aquí con una lista de verificación, que de hecho no es una lista de verificación propia, sino es una lista de verificación que generó el Ministerio de Salud con el compromiso de poder ir evaluando lo que hemos venido hablando dentro de este webinar número 5, toda la parte de la tarde, ¿no? Parte de la tarde de 6 a 7 de la noche. Aquí se vincula específicamente los aspectos que el Ministerio de Salud evalúa para poder crear entonces el sello de aprobación para que la empresa pueda pues entonces aperturar su establecimiento, ¿no? Este sello es para obtener el certificado sanitario de bioseguridad que el Ministerio de Salud ostenta a cada establecimiento para su apertura. Esto de igual lo pueden encontrar en esta página web que está citada, que se encuentra específicamente en nuestra página web, o de hecho lo pueden también encontrar en el sitio oficial del MINSA y pueden ustedes descargarlo, ¿no? Comúnmente. Si no lo pueden encontrar, pueden entrarlo entonces en nuestro sitio web de Grupo Peso S.A. Bueno, de hecho, esto es todo, jóvenes participantes. Yo les agradezco, son las 7:07, está dentro de los 10 minutos. Haberme dado la oportunidad pues, de brindarle estos conocimientos así muy rapidito de todo lo que se debe crear o se debe protocolizar dentro de las acciones preventivas, ahora más con respecto a las aperturas de sectores económicos que aglutinan mayor cantidad de personas y que tenemos que ir cumpliendo a cabalidad las acciones correspondientes a lo que indica el Estado panameño, en este caso particular el Ministerio de Salud, el MINSA y el Ministerio de Trabajo, el Mitradel, y por último, obviamente,
y no menos importante, la Caja de Seguro Social con el Departamento de Riesgos Profesionales. Muy bien, con esto pues damos por terminado. Voy ahora a verificar